Bueno, muy buenas tardes. A mí me corresponde explicar un ejercicio de la distribución exponencial. Entonces, comencemos. Bueno, en primera instancia, pues, dice así. El tiempo que se emplea para la producción de jeans sigue una distribución exponencial con media de 57 minutos. El costo de producción es de 1.450 unidades monetarias fijas. Así que la suma de 200 unidades monetarias por el tiempo que dure la producción. Si es así, encuentre la media y la varianza del costo. Bueno, en primera instancia, pues vamos a colocar el costo de producción X y X el tiempo de producción. Vamos a colocar como tal el costo de producción 1450. Este dato lo vamos a sumar en las unidades monetarias por el tiempo que dura la producción. Después vamos a usar la propiedad de valor esperado. El valor de costo que dice que la esperanza es 1400, así como está, y este 57 corresponde como tal a la distribución exponencial con medida de 57 minutos. Después de eso, pues lo ubicamos acá y vamos a operar. Después de que coloquemos los datos, vamos a multiplicar 200 por 57, 200 por 57, que nos va a dar este valor. Después de eso, vamos a sumar estos dos valores más 11, y ese es el valor que nos va a dar. Lo vamos a ubicar al final unidades monetarias. Ese es el valor esperado que necesitamos. Después de eso, pues vamos a hallar la varianza, que corresponde al valor esperado de costos a la esperanza, que es 1450 más 200. Después la propiedad de la varianza, que corresponde al valor de costo, que son 200, y la vamos a pasar al cuadrado. Esta es la fórmula. Después de eso, pues vamos a operar en la calculadora. 200 al cuadrado se nos va a dar el valor de 40.000. Después de que lo ubiquemos, pues vamos a ubicarlo como tal en la fórmula. Exactamente el valor de X lo ubicamos en 57 al cuadrado y vamos a operar. No se pueden dar cuenta, nos va a dar 129.960.000, como se encuentra acá, 129.960.000. Después de eso, pues vamos a hallar la desviación estándar, que corresponde pues como tal la fórmula aplicando el dato que ya hemos resuelto. Ubicamos el dato y lo vamos a operar en la calculadora. Y ese dato nos va a corresponder a lo último que necesitamos, que es como tal, teniendo en cuenta la diferencia del costo de la maquinaria para la producción de jeans, tendrá una desviación estándar igual de 36,50 con respecto al valor de lo esperado. Eso es todo. Buenas tardes, mi nombre es Sandra. Hoy vamos a exponer la función exponencial. A mí me correspondió este ejercicio se lo voy a leer. El tiempo durante el cual cierta marca de batería trabaja en forma efectiva hasta que falle se distribuye según el modelo exponencial con un tiempo promedio de fallas igual a 360 días. Haya la probabilidad que el tiempo que la batería trabaja hasta que falle sea mayor que 400 días. Bueno, ya tenemos las funciones acá, las fórmulas para ahorrarnos tiempo. Entonces, X, que es que el tiempo que hace que la batería falle. Entonces ya tenemos el promedio, que es X mayor a 400 días. Vamos a reemplazar. Entonces, X, que en exponencial, que lo vamos a
averiguar reemplazando la fórmula. La vamos a aplicar, que es 360 días igual a 1 dividido lambda, y vamos a reemplazar. Entonces, lambda pasa al exponencial, y 360 días pasa a dividir, y el 1 queda en el mismo lugar, queda así. Entonces sería 1 dividido 360 días. Bueno, como ya lo tenemos, vamos a borrar para que nos abra espacio para hacer la fórmula. Entonces sería promedio igual a x mayor a 400, que es el tiempo que nos regalan. Entonces sería igual x menos el promedio, que es el tiempo, abrimos paréntesis, x, como debemos igualarlo a 400, es a mayor, entonces mayor que se reemplazaría con menor igual, entonces sería 400, para que nos dé un promedio de tiempo. Igual quedaría 1 menos el tiempo de falla, que nos da, que sería 400, igual quedaría la fórmula. Aplicando esta fórmula vamos a aplicar, sería 1 menos 1 el E menos 1 dividido 360 días multiplicado, que esto es multiplicado por 400, cerramos paréntesis, igual, vamos a reemplazar. Entonces sería 1 menos 1, que lo vamos a sacar del paréntesis, quedaría más la E, sería menos 1. Pues ya acá que podemos quitar el 1, entonces quedaría, porque 300 menos, da 300, menos 360, entonces sería dividido menos 400 dividido 360. Entonces, acá ya podemos quitar esto, porque menos por menos, 1 menos 1 da pues 0. Entonces ya lo quitamos. Entonces quedaría la E exponencial menos 400 dividido 360. Entonces acá vamos a utilizar la calculadora, que es si acá en este botoncito le hundimos, que es el E, lo vamos a dividir, menos 400 dividido 360 nos da un promedio de 0.3292. Esos son los días que nos da. Entonces, para que promedio que falle, la batería es de 3292, que es el promedio, pero pues este es el número que más se acerca a rondeando. Muchas gracias. Porque otra cosa es que pongan la fórmula. Buenas noches, voy a explicarles la función de distribución normal y la función de distribución estándar. Bueno, son dos términos diferentes, pero se llama función de distribución normal o estandarizada. Tengo como función de distribución normal, les voy a leer, yo hice un pequeño cartel explicando, prácticamente no sé si los alcance a ver, pero bueno, voy a leerles un pequeño fragmento y lo explico. Muchas de las variables biológicas continuas se distribuyen de forma normal, de allí la importancia de conocer en primer término las características de esta curva. Entonces tenemos como que la curva normal representa una distribución de frecuencia de una variable continua, la cual la variable cada vez es menos frecuente. Eso lo tenemos como
como la distribución normal. La distribución estándar, voy a leerles y les explico. Dice, existen infinitas curvas normales determinadas, cada una de ellas coincide y obviamente se creó una distribución normal estándar de frecuencia y que representa a todos y a cada una de las infinitas curvas normales, ¿sí? Estas van representando de la mano con la distribución normal y las curvas que tiene la distribución normal. Para explicar mejor esta distribución normal y estandarizada hice en un cartel, puse un ejemplo, ¿sí? Es prácticamente, se basa más en es como la representación gráfica de datos estadísticos, como en resumidas cuentas. Entonces hice un ejemplo, no sé si alcancen a ver, no mucho, pero bueno, aquí hice la curva, bueno, y todo como va reflejándose la tabla. Bueno, entonces tenemos como ejemplo en una ciudad, vamos a calcular la temperatura todos los días de X o Y ciudad, ¿sí? Entonces vamos a registrar todos los días la temperatura ambiente, ¿sí? Puede que en un día esté a ciertos grados, al otro día aumente, suba. Bueno, es en una ciudad donde ni hace mucho frío ni hace tanto calor, como en término medio. Entonces, aquí en la tablita, estos representan las cantidades de días y estas representan la temperatura, como podemos ver. Aquí yo creo que sí observan bien. Entonces, esto es la cantidad de días, esta es la temperatura. ¿Qué se observa en esta tabla? Como lo podemos ver aquí en la mitad, que el número de la mitad, o sea, el número 20, fue la variable en donde más hizo frío, ¿sí? Entonces vemos que es muy nivelado y muy equilibrado, ¿no? Al día siguiente, o sea, hubo 19, dice 19 grados, o sea, fue donde empezó a hacer menos calor, ¿sí? Pero si vemos al siguiente costado, vemos que la temperatura aquí, 21, hizo frío. Entonces vamos viendo que es equilibrado. Entonces, así como acá este lado hizo calor, acá este lado hizo frío. Entonces vamos a deducir de este cuadro, desde esta representación estadística, que tenemos la media como el porcentaje más grande, que es número 20, la tenemos en la mitad. Y vamos también a deducir, o sea, la media es el valor que más se repite, ¿no? Como tenemos entendido. Entonces, ¿qué características importantes sacamos de aquí? Que tienen la misma forma el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces va muy equilibrada. ¿Qué otra característica interesante podemos encontrar aquí? Que en deducción de todo presenta una simetría respecto a la media. Entonces, obviamente, pero ya la frecuencia es muy bajita, entonces vemos que las dos tienen lo mismo vemos que es muy nivelado y muy equilibrado, ¿no? Al día siguiente, o sea, hubo 19, dice 19 grados, o sea, fue donde empezó a hacer menos calor, ¿sí? Pero si vemos al siguiente costado, vemos que la temperatura aquí, 21, hizo frío. Entonces vamos viendo que es equilibrado. Entonces, así como acá este lado hizo calor, acá este lado hizo frío. Entonces vamos a deducir de este cuadro, desde esta representación estadística, que tenemos la media como el porcentaje más grande, que es número 20, la tenemos en la mitad. Y vamos también a deducir, o sea, la media es el valor que más se repite, ¿no? Como tenemos entendido. Entonces, ¿qué características importantes sacamos de aquí? Que tienen la misma forma el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces va muy equilibrada. ¿Qué otra característica interesante podemos encontrar aquí? Que en deducción de todo presenta una simetría respecto a la media. Entonces, obviamente, pero ya la frecuencia es muy bajita, entonces vemos que las dos tienen lo mismo El siguiente. De un total de 799 aspirantes a una universidad, se obtuvo el promedio y este es de 659.04 puntos. Y la desviación estándar es correspondiente a 104.04 puntos. La pregunta es, ¿cuántos aspirantes obtuvieron entre 500 y 800 puntos? Entonces tenemos la siguiente observación.
El número total de datos es 789, la media es de 659.4 y la desviación .4 es de 104.04. Para responder esta pregunta vamos a responder que la distribución es normal y nos vamos a apoyar en la distribución normal estándar, es decir, que vamos a utilizar los valores z. En una distribución normal, recordemos que la media se encuentra justo en la mitad, que en nuestro caso sería igual a 659.04. Y luego vamos a ubicar los puntos 500 y 800. Vamos a suponer que el valor 500 se encuentra al lado izquierdo, ya que 500 es inferior a 659.04. Entonces vamos a poner 500 y el valor 800 es superior al valor de la media, por lo tanto lo vamos a ubicar por acá, 800. Y ahora el objetivo es encontrar los valores z correspondientes. Y ahora el objetivo es encontrar los valores z correspondientes a esos dos puntos. Es decir, vamos a encontrar el valor z1 igual a 500, que es el valor de x, más el valor de la media, que en este caso es 659.04. Todo esto dividido por la desviación estándar, que es igual a 104.04. Y lo mismo hacemos para el valor 800. Tenemos el valor z2 igual a 800 menos el valor de la media. Todo esto dividido por la desviación estándar. Para realizar estos cálculos vamos a utilizar el programa Recart-Word. Estamos en Recart-Word, vamos a abrir la consola de R en la parte inferior, le damos clic y vamos a utilizar esta consola como calculadora. Primero vamos a utilizar el primer valor z, escribimos entre paréntesis 500 menos el valor de la media, que es 659.04, cerramos paréntesis entre el valor de la desviación estándar, que es 104.04. Le damos enter y aquí tenemos el primer valor z, que es menos 1.5286. Ahora vamos a calcular el segundo valor z, que corresponde a 800. Para ello, con la flecha de desplazamiento la